Buenos días, mi nombre es Santiago Carvajal Santander, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, y hoy les vengo a presentar la quinta sesión del taller de responsabilidad penal adolescente. Primero que nada, vamos a mencionar a mi compañera Alondra Acuña Medel, cuyo nombre aparece en pantalla, quien también es estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y ha sido un pilar fundamental para la realización de este taller. Esperando que las personas que estén viendo este video se encuentren bien, que sus familiares se encuentren bien. También los invito a que, si no han visto los primeros videos, lo vean para que podamos seguir el hilo del taller en sí. Y dicho esto, comenzamos en materia. Bien, las dos anteriores sesiones habíamos visto, para hacer una retroalimentación, los tipos de sanciones que puede aplicar, ya sea dentro del marco de la ley 20.084 o dentro del marco de las sanciones que aplica el Tribunal de Familia, ¿cierto? Por tanto, lo que corresponde a la sesión número 5, la sesión actual, es el derecho o los derechos que tiene el adolescente durante la ejecución de estas sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos derechos a los cuales nunca, bajo ningún punto de vista, van a poder ser transgredidos por la autoridad al momento de hacer ejecutar estas sanciones que van a recaer sobre el adolescente condenado, ¿cierto? Ya sea en el marco de la ley 20.084 o aquellas sanciones que establezca el Tribunal de Familia. Estos derechos los encontramos en el artículo 49 de la ley 20.084 que aparece acá en pantalla, ¿cierto? Lo vamos a remarcar. Artículo 49 de la ley 20.084. El primero de ellos, letra A, lo vamos a leer. Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, su dignidad y su integración social. Bien, lo primero que tenemos que remarcar acá, de hecho ya está remarcado, es el respeto, ¿no es cierto? Ser tratado de una manera que fortalezca el respeto por los derechos y las libertades de las demás personas. Esto, si lo leemos bien, se entiende como una medida, de hecho lo vamos a ver más adelante en esta misma sesión. El adolescente, vamos a volver a nombrar el que siempre nombramos, Pepito, que fue condenado en el marco de la ley 20.084, por ejemplo. La sanción que se le va a imponer va a tener por objeto el respeto, fortalecer, primero que nada, fortalecer el respeto por los derechos y libertades de las demás personas. Vale decir que esta sanción, además de ser una sanción para castigar a Pepito por el accionar que cometió, además cumple una labor de educación, ¿cierto? Es una labor socioeducacional, porque se está educando a Pepito con esta sanción para que comprenda en qué consiste el respeto por el derecho y las libertades de las demás personas, porque sus actos, que son ilícitos, transgreden, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá. Los actos de Pepito que van en contra de la ley transgreden, por ejemplo, la libertad, transgrede los derechos que pudiera tener el señor Juan, ¿no es cierto? O, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, es una sanción que tiene una labor educacional. Pero además dice a continuación de la misma letra A del artículo 49, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social. O sea, que bajo el cumplimiento de esta sanción, su desarrollo como adolescente no puede pasar a ser transgredido. ¿Ok? Eso podría entenderse, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que el adolescente Pepito no va a poder, en caso de ser sancionado, por ejemplo, por su quitándole su libertad en privación de libertad, Pepito no va a poder ser trasladado a una cárcel de adultos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pasaría a transgredir su desarrollo como adolescente. Su dignidad, ¿cierto? El respeto que merece Pepito como persona, como adolescente, no puede pasar a ser transgredido. Y aquí vemos un concepto que vimos desde la primera sesión, resguardando su integridad social, ¿cierto? Porque ahí viene también está relacionado al principio de la
¿no es cierto?, de la reinserción social como aquí aparece. O sea, hay que resguardar la idea de que Pepito, asegurarse de que Pepito, al cumplir esta sanción, pueda reinsertarse en la sociedad. Sigamos. Ser informado de sus derechos, ¿qué dice la letra B? ¿Cierto? El artículo 49, primero que nada. Letra B del artículo 49. Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e instituciones que lo tuvieran bajo su responsabilidad. Entonces a Pepito hay que informarle sus derechos, que entre ellos van a ser los que estamos leyendo en estos momentos. Hay que informárselo al momento de que se le haga valer su condena, y los deberes que debe cumplir en relación con las personas e instituciones que lo tuvieran bajo su responsabilidad. Por ejemplo, como ya vimos anteriormente, en el caso de que Pepito se le asigne un tutor, ¿no es cierto?, se le va a tener que informar el deber que va a tener que cumplir respecto a este tutor, o en el caso de que se encuentre en régimen semicerrado, el deber que va a tener que cumplir respecto a la institución donde se encuentre. Eso básicamente. Continuamos. Letra C del artículo 49 de la ley 20.084 establece que Pepito va a tener que conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y los programas en que se encuentre sometido. Hagamos un alto. Vale decir que en esta situación, si Pepito es llevado, por ejemplo, a una institución de régimen semicerrado, ¿no es cierto?, Pepito va a tener que conocer las normas que rijan en esa institución, las normas del régimen interno, ¿cierto?, que la propia institución establezca, o los programas a los que se encuentre sometido, en el caso de que Pepito, por ejemplo, sea ordenado por el tribunal a entrar a un programa para rehabilitación de drogas, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo. Especialmente lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra, o que se declare el incumplimiento, o a que se declare el incumplimiento de la sanción. Hagamos un alto otra vez. Especialmente lo relativo a lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Cuando aquí dice especialmente lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el caso de que Pepito se encuentre en rehabilitación por ley 20.000, por ley de droga, se le va a tener que dar a conocer las normas y deberes que él debe cumplir en ese programa de rehabilitación. Ahora bien, también hay que hacerle entender que, como dice acá en las últimas dos líneas de la letra C, en su contra, o a que se declare el incumplimiento de la sanción. Hay que hacerle entender qué es lo que va a ocurrir si es que Pepito no cumple con la sanción. Básicamente, en temas de ley y responsabilidad penal del adolescente, si Pepito no cumple su sanción, esta será sustituida por una más grande, por así decirlo, una de mayor fuerza. Si se encontraba en régimen semicerrado, si Pepito no cumplió con las normas que regulan el régimen semicerrado, Pepito va a pasar a régimen cerrado. Continuamos. Artículo 49 de la ley 20.084, letra D. Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición. Hagamos un alto. Pepito va a tener derecho, aquí lo vamos a dibujar, a presentar una petición ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición. O sea que si Pepito considera que se están transgrediendo sus derechos, Pepito tiene derecho a presentar una petición ante la autoridad exigiendo que se regularice esta situación, por ejemplo. Y también tiene derecho, como aquí dice, a obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley. Tiene derecho, por ejemplo, Pepito a que se le revise su sanción. Por ejemplo, si Pepito se encuentra en régimen semicerrado o régimen cerrado y ha tenido un buen comportamiento, Pepito, que está, aquí lo vamos a dibujar, en régimen cerrado, podría evolucionar su sanción a régimen semicerrado. O sea, si Pepito tiene un buen comportamiento,
solicita que le revisen la sanción por medio de su representante legal, de su abogado, solicita que se revise su sanción, el tribunal puede determinar a decir que, bueno, ¿saben qué? Pepito ha tenido un buen comportamiento, por lo tanto se le va a bajar su pena de régimen cerrado a régimen semicerrado y así sucesivamente, llegando incluso hasta servicio en beneficio de la comunidad o multa, etcétera, etcétera. Puede bajar su sanción desde lo más alto hasta lo más mínimo, dependiendo de su comportamiento, sea bueno o malo. Eso es un beneficio, ojo, lo vamos a poner acá, ojo, como lo hace Alondra, ojo, que ese beneficio solamente se le da a los adolescentes, no así a los adultos. O sea, el beneficio de poder cambiar la pena, sustituir la pena por una más baja, dependiendo del buen comportamiento que tenga el sentenciado, el Pepito. Pero ojo, también ojo, si Pepito se encuentra en una pena baja como reparación del mal causado y no cumple esa sanción, puede pasar sucesivamente hasta llegar a la sanción más alta, que vendría siendo la que tenemos acá, régimen cerrado. O sea, todo va a depender del comportamiento de Pepito. Y por último dice la ley, o sea, la letra D, denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. O sea, que si Pepito considera que se le están violando algunos de sus derechos, incluyendo los que estamos acá nombrando, puede denunciar ante el juez que vea su causa esta situación para que se tomen las medidas pertinentes. Ahora bien, ¿por qué aparece acá en la letra E del artículo 49 de la ley 20.084 con letras rojas? Bueno, porque aquí se hace una distinción. Aquí se hace una distinción. Puesto que la letra E dice contar con asesoría permanente de un abogado tratándose de adolescentes sometidos a una medida privativa de libertad, estos tendrán derecho a. O sea que la letra E en sus últimas líneas nos da el empujón para entrar a los derechos que va a tener el adolescente en la pena más alta, que es la privación de la libertad. Primero que nada, la letra E nos indica contar con asesoría permanente de un abogado. Fácil, o sea que Pepito, durante todo su proceso, va a tener que contar con un abogado, ¿ya? Eso se encuentra acá. Pero ahora vamos a ver los derechos que va a tener en caso de que Pepito se encuentre bajo una medida privativa de libertad. Y esos derechos son, en primer lugar, recibir visitas periódicas en forma directa y personal al menos una vez a la semana. O sea que Pepito va a tener derecho a recibir las visitas de sus familiares, por ejemplo, al menos una vez a la semana en la institución donde se encuentre, privado de libertad. Tendrá derecho a la integridad e intimidad personal en la institución privativa de libertad donde se encuentre Pepito, que bueno, a veces eso no se cumple, como ya hemos visto en los últimos años, y por eso es que hay tantas demandas en contra de esta institución tan mal administrada como es el Sename, ¿cierto? Que la integridad e intimidad personal del menor y muchos de sus derechos se pasan a transgredir. ¿Okay? Continuamos. Tercero, acceder a servicios educativos, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que el menor, en este caso Pepito, que se encuentre en una situación privativa de libertad, sigue siendo un adolescente en formación, por lo cual el servicio educativo no se le puede quitar porque es un derecho, por lo tanto, él va a tener derecho a acceder a servicio educativo dentro de esta institución. Y por último, la privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial con sus abogados. Eso es muy importante. Pepito, a pesar de que se encuentre privado de libertad, no va a perder comunicación con su abogado, ni tampoco con ninguna otra persona, porque sigue siendo un ser humano, ¿cierto? A pesar de que haya cometido errores, sigue siendo un ser humano. Bueno, con esto damos fin al taller. Espero que se encuentren bien. Espero que sus familiares se encuentren bien. Se vienen las fiestas patrias, así que
a festejar, pero con seguridad, porque en contra de lo que aparezca en las encuestas, el virus COVID-19 sigue afuera en estos momentos, sigue en las calles de Santiago, de todo Chile, y por lo tanto, si no nos cuidamos nosotros, vamos a terminar muy mal conectados a un ventilador mecánico. Eso sí es que hay suerte, porque en este país hay muy pocos ventiladores mecánicos disponibles. Esa es la verdad. Así que a estar en las casas, evitar salir, solo lo estrictamente necesario, y si van a festejar, que sea con sus más cercanos. Ya habrá tiempo de festejar con los amigos. Muy pronto yo creo que lo vamos a poder hacer, pero por mientras, tranquilo. No hay carrete que sea más importante que la vida propia. No hay nada que valga más que la vida. Así que a estar en la casa, a cuidarse. Nos vemos, hasta la próxima.